Así que quisiera que fueran ustedes partícipes, que hagan preguntas, que pongan atención, ¿verdad? Y me agrada ver de que aunque se les haya dicho que esta actividad no era evaluada, sí nos ha gustado que esta actividad estén ustedes participando, ¿verdad? Ahí veo muchas caritas de ustedes aquí en este webinar, así que esperemos que lo aprovechen al máximo y nuevamente felicidades a todo el departamento, ¿verdad? Y sean bienvenidos. Muchísimas gracias. Gracias por estar acá, gracias por apoyar estas iniciativas, gracias por ser parte también de ese esfuerzo que se está haciendo a través de nuestra Universidad Salvadoreña Alberto Manferrer, ¿verdad? Y el Departamento de Anatomía. Tenemos aquí con nosotros también a nuestra queridísima doctora Maritza Hernández, jefa del Departamento de Anatomía, donde nos va a dirigir unas palabras. Buenos días, jóvenes. Bueno, es un placer y un honor para mí estar aquí y iniciando lo que es el primer webinar de anatomía, en el que vamos a observar o vamos a dar a conocer algunas de las anomalías congénitas o anatómicas que también vamos a ver y va a haber una persistencia y que lo vamos a conocer a nivel clínico. Entonces vamos a conocer la correlación de las anomalías anatómicas y su correlación clínica para que ustedes se den cuenta o que puedan reconocer que anatomía es una de las materias que van a poder o van a acompañarlos con ustedes en todo lo que es su carrera y también cuando ya sean profesionales. Entonces, pues sin más que agregar, les doy por inaugurada este webinar. Muchísimas gracias, doctora. Son conocimientos que a pesar de que estamos viendo anatomía, una de nuestras materias más, de las básicas, pero de las más importantes, ¿verdad? No se puede ejercer la medicina sin conocer el cuerpo humano, sin conocer cada una de las partes que están conformados, ¿verdad? Para una posterior análisis, examen físico de un paciente. Es importantísimo esto, ¿verdad? A la hora de realizar procedimientos, ¿verdad? Esto es con el afán de que ustedes puedan comenzar a llenarse de este tipo de conocimientos y de estos seminarios que le ayudan a su formación. Así es que como parte de eso, estamos realizando este webinar. El tema que vamos a estar revisando es vena cava superior izquierda persistente, ¿verdad? Igual vamos a revisar desde sus inicios, desde sus etapas embriológicas, ¿verdad? Su anatomía normal, la anatomía normal y configuraciones, variantes pueden existir. Sabemos que incluso las enfermedades, ustedes van a escuchar en el paso de su carrera que no hay enfermedades de libro. Es bien raro encontrar un paciente que tenga todos los síntomas de un libro. Van a haber variaciones increíbles, incluso hasta que no encajan en un diagnóstico. Igualmente el cuerpo humano jamás, en su mayoría de ocasiones, va a ser diferente y tenemos que estar preparados para estas dificultades que vamos a encontrar al realizar procedimientos. Vamos a comenzar y vamos a dar inicio. Vamos a invitar al licenciado Alfredo Guido para que nos comparta el desarrollo embriológico, ¿verdad? Un abordaje desde ese punto de vista para que entendamos, ¿verdad? Desde sus inicios cómo es que esto se va a estar desarrollando. Licenciado, bienvenido. Gracias. Bien, buenos días, jóvenes. Buenos días a toda la comunidad que está en esta reunión. Es un gusto comunicarme con ustedes a través de este medio y compartir parte de los conocimientos que tenemos desde la embriología y la anatomía del tema que estamos desarrollando en este momento. Bien, el tema a desarrollar se denomina desarrollo del sistema venoso. Más o menos a la mitad de la tercera semana del desarrollo, el embrión ya no puede nutrirse por difusión. Entonces, células epiblásticas migran a través de la línea primitiva y se sitúan por delante de la placa neural y por delante de la membrana bucofaríngea. Migran hacia el mesodermo esplácnico de la hoja lateral y ahí constituyen
un par de campos cardiogénicos. Estos adoptan la forma de herradura. En un principio, el embrión está experimentando un plegamiento cefalocaudal y un plegamiento lateral. Con el plegamiento lateral se incorpora parte del saco vitelino para formar al tubo digestivo. Esto significa que las esplanopleura se van acercando a la línea media y con ella los tubos endocárdicos. Cuando se finaliza la formación del tubo digestivo, las esplanopleura se han fusionado y el par de tubos endocárdicos han formado al tubo cardíaco simple, que es la imagen que observamos en el literal D. El tubo cardíaco simple en este momento se encuentra en la cavidad pericárdica. Habíamos observado que los campos cardiogénicos estaban por delante de la membrana bucofaríngea y por delante de la placa neural. Al ocurrir el plegamiento cefalocaudal, los campos cardiogénicos también se van moviendo en dirección cefalocaudal. Primero se van a situar a nivel del cráneo, luego a nivel cervical. Cuando se ha formado el tubo cardíaco simple, ya está a nivel torácico. Ya vimos cómo se formó el tubo cardíaco simple. Este tiene dos extremos, un extremo cefálico y un extremo craneal, donde observamos el primer arco aórtico, y un extremo caudal, está señalado con esta flecha amarilla. Aproximadamente la mitad de la cuarta semana del desarrollo, el flujo sanguíneo comienza a suceder y al embrión entra sangre a través de las venas vitelinas, de las venas umbilicales y de las venas cardinales comunes. Estas tres venas van a estar llegando al extremo caudal. Cabe mencionar que las venas umbilicales llevan una alta concentración de oxígeno, casi el 87%. Entonces la sangre fluye a través del embrioncito y sale a través del primer par de arcos aórticos hacia la aorta dorsal. Entonces comienza lo que se le denominan los latidos cardíacos, lo cual puede observarse mediante una ecografía de Doppler. En el recuadro, el rectángulo, se observa casi en el centro un punto rojito. Se está midiendo el flujo sanguíneo, entonces es cuando se observa la actividad cardíaca en el embrión. Retomando la idea, la siguiente etapa del corazón se denomina etapa de asa cardíaca, que es la que estamos observando. La flecha amarilla está señalando el extremo caudal del corazón en desarrollo, el extremo caudal de la asa cardíaca, y se le denomina región sinusal. Podemos observar que la región sinusal recibe sangre venosa. Está recibiendo mediante las astas del seno venoso a tres venas importantes. Recibe sangre del saco vitelino a través de la vena vitelina, también denominada onfalomesentérica. También recibe sangre de las venas umbilicales. Estas se inician, pueden verlo en la imagen, en las vellosidades coriónicas y se dirigen al embrión a través del pedículo de fijación al principio y luego el cordón umbilical. Ya llevamos dos venas. Luego, el embrión es drenado por las venas cardinales anteriores, se drena la porción cefálica, y por las venas cardinales posteriores se drena la porción caudal. Las venas cardinales anteriores y posteriores van a formar las venas cardinales comunes. Entonces, en cada asta del seno venoso va a desembocar o van a estar llegando a las venas cardinales comunes, las venas umbilicales y las venas vitelinas. Ya habíamos dicho que el flujo sanguíneo se dirige hacia la región cefálica del corazón en desarrollo y esta va a salir por los arcos aórticos hacia las aortas dorsales. ¿Qué sucede entonces? En la imagen A observamos el corazón en etapa de asa cardíaca, una vista ventral, y nos permite observar a las venas vitelinas y a las venas umbilicales. Con la letra A está señalado el asta, cuerno del seno venoso, un asta izquierda y un asta derecha. En la imagen B se observa la tercera vena embrionaria importante, la vena cardinal común, también llegando al asta del seno venoso. A medida que avanza el desarrollo, siempre nos enfocamos, en este caso, en las venas vitelinas u onfalomesentéricas, están señaladas con la letra A en color amarillo. Estas venas forman un plexo alrededor del duodeno. Ustedes pueden ver que llega tres venas al intestino primitivo, duodeno. Se le denomina plexo periduodenal. El flujo sanguíneo del plexo es interrumpido por el hígado en desarrollo. Esa estructura color café que se observa como que si fuera una flor
son los cordones hepáticos en desarrollo. Entonces los cordones hepáticos en desarrollo interrumpen ese flujo sanguíneo. Es así como las venas vitelinas forman a los sinusoides hepáticos. La dinámica del desarrollo continúa y si nos enfocamos en las venas vitelinas, observamos que comienza a perder importancia la vena vitelina izquierda. Se ve más delgada, esta se oblitera, pierde importancia a la porción cefálica o proximal de ambas venas umbilicales. En la imagen de la izquierda podemos observar que la vena vitelina izquierda ya se obliteró, ya desapareció, ya no se encuentra. Y la vena vitelina derecha ha dado origen a la vena porta. Podemos observar que en el duodeno en desarrollo está la vena mesentérica superior y la vena esplénica. Pero ¿qué sucede con el flujo sanguíneo? Al obliterarse la vena umbilical derecha, la sangre fluye por la vena umbilical izquierda y por eso la vemos bien desarrollada. En este momento el hígado no es funcional. Entonces la sangre pasa directamente a la vena cava inferior por medio del conducto venoso. Ese vaso sanguíneo que ustedes ven en el centro del hígado es el conducto venoso, está señalado. Y llega hasta la porción hepatocardíaca de la vena cava inferior. Hasta este momento hemos observado el desarrollo de dos venas, las vitelinas y las umbilicales. Al momento de nacer, pues la vena umbilical se oblitera, da origen al ligamento redondo, y el conducto venoso también se oblitera y se forma el seno venoso. Ahora bien, ¿qué sucede con las venas cardinales? En la imagen de la derecha se observa por completo la vena cardinal anterior, derecha e izquierda, y la vena cardinal posterior, derecha e izquierda. Ambas venas forman a la vena cardinal común, ya lo habíamos mencionado. Se establece una anastomosis de las venas cardinales anteriores. Esta anastomosis de las venas cardinales anteriores normalmente va a dar origen a la vena brachiocefálica izquierda. Si nos enfocamos en la imagen de la izquierda, nos damos cuenta que la vena cardinal posterior se obliteró, ya desapareció, pero un pequeño segmento forma la raíz de la vena ácigos. Ustedes pueden leer en la imagen donde dice vena ácigos. La raíz, ese puntito negro, viene de la vena cardinal posterior, del lado derecho. Cabe señalar que hay lateralidad de la vena cardinal anterior derecha y la vena cardinal común. Se va a formar la vena cava superior. En el lado izquierdo, ¿qué sucede? La vena cardinal común se oblitera, desaparece, pero de esta vena se va a originar el seno coronario y la vena oblicua. Esto sería el desarrollo normal. Ahora bien, pueden haber variantes. Los textos a veces no hablan de anomalías, sino que variantes. ¿Qué sucede entonces? En la imagen nosotros observamos un corazón con una vena cava superior derecha y una vena cava superior izquierda. ¿Qué sucedió ahí? No se obliteró, no desapareció la vena cardinal anterior y vena cardinal común izquierda. Entonces dieron origen a una vena cava superior izquierda, pero también está la vena cava superior derecha. No se formó la vena brachiocefálica derecha. Esta vena cava superior izquierda drena en la aurícula derecha a través del seno coronario, el cual se dilata, está dilatado. Ahora bien, el tema que nos interesa, la vena cava superior izquierda persistente. Significa que la vena cardinal anterior derecha y la vena cardinal común derecha se obliteraron. Y entonces la sangre es canalizada hacia el lado izquierdo por medio de la vena brachiocefálica derecha. Y es entonces cuando se tiene una vena cava superior izquierda. Va a estar un poco más desarrollada que cuando están las dos venas cavas. De igual manera, la vena cava superior izquierda va a desembocar en la aurícula derecha a través de un seno coronario dilatado. Muchísimas gracias por su atención. Licenciado, muchísimas gracias. Bien, hemos concluido la parte del desarrollo embriológico de este conjunto de venas que hemos podido ver en este momento. En la siguiente parte de este webinar, de este seminario, es revisar la disposición anatómica normal y sus variantes. Esto va a estar a cargo del doctor Ulises Rodríguez. ¿Ya está su presentación, doctor? Sí, ya está. Perfecto, doctor. Bueno, sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestro primer webinar del Departamento de Anatomía Médica.
En esta ocasión pues vamos a revisar una de las anomalías o de las variantes anatómicas con relativa frecuencia que suceden. Hay tres objetivos de mi presentación en esta ocasión. El primero, vamos a recordar la anatomía normal de la vena cava superior. Segundo, vamos a revisar un artículo de unos colegas chilenos y argentinos sobre hallazgos en un cadáver. Y tercero, vamos a revisar la clasificación de los tipos, las variantes anatómicas de la vena cava superior. Es un placer tenerlos aquí. La presentación de esta mañana se titula Sistema de la vena cava superior. Es un recordatorio anatómico, tiene tres objetivos importantes con los cuales nosotros vamos a estar trabajando. El primero de los cuales es que vamos a revisar la anatomía del sistema de la vena cava superior utilizando bibliografía anatómica descriptiva, de la que nosotros conocemos. Dos, analizar un artículo sobre el hallazgo incidental en el anfiteatro de disección de una vena cava superior izquierda persistente a propósito de un caso de colegas chilenos y argentinos. Y tercero, vamos a terminar con la clasificación de las variantes anatómicas de la vena cava superior y su porcentaje según Dorin, Dafaria, Ye y Amit Bat, que son los colegas de los cuales nosotros nos hemos basado para esta presentación. Bueno, vamos a comenzar. Lo que están ustedes viendo es un espécimen cadavérico en donde se ha eliminado prácticamente al peto externo-condrocostal, se ha eliminado toda la pared anterior del tórax y parte de la pared para poder visualizar la cavidad torácica y obviamente sus órganos internos, de los cuales nosotros nos vamos a enfatizar o vamos a enfocarnos en el corazón. Recuerden que el corazón es un órgano muscular, tejido músculo cardíaco, es un órgano hueco, lo ubicamos en el tórax obviamente, en el mediastino medio, al interior del saco pericárdico. Este va a estar limitado lateralmente por los pulmones y las pleuras mediastínicas, va a descansar sobre el diafragma y en la parte posterior nosotros vamos a encontrar a los elementos vértebroesofágicos y otros contenidos del mediastino posterior. En la parte anterior el corazón pues, va a estar delimitado por el timo o vestigios o restos tímicos en el adulto, grasa prepericárdica y pues el esternón. Fisiológicamente recordamos que este órgano es un órgano autónomo, es un órgano electromecánico que trabaja con volúmenes y con gradientes de presión, permitiendo que se dé la física de los fluidos, en este caso la sangre, y que permite el desplazamiento de esta a través de un sistema cerrado de vasos como son las arterias y las venas. ¿Sí? Un circuito cerrado que es bastante importante, en el caso de las arterias llevan la sangre oxigenada hacia los tejidos y de regreso viene la sangre carboxigenada por el sistema de venas. De hecho, el corazón pues obviamente se considera como el centro del sistema cardiovascular, permite que la sangre esté en movimiento y a través de las arterias distribuirla hacia las células, los tejidos y los órganos en la periferia. Y luego regresa esta sangre desoxigenada o carboxigenada a través del sistema venoso para regresar nuevamente al corazón. Un pequeño recordatorio de las características anatómicas de este. La imagen que están ustedes observando es muy similar. Encontramos a los pulmones, pulmón lateral derecho, pulmón lateral izquierdo. Observamos el saco pericárdico que aún no ha sido aperturado. Podemos ver restos químicos, la tráquea, visualizamos perfectamente la glándula tiroides y los grandes vasos arteriales y los grandes vasos venosos, y en este caso nosotros estamos observando al sistema de la vena cava superior. Recuerden que el retorno venoso lo hace en el cuerpo por dos sistemas: el sistema de la vena cava superior, que es el que estamos observando en este caso con color, se ha coloreado, el sistema de la vena cava inferior, y un sistema secundario paravertebral como es el sistema venoso ácidos, que representa una corriente anastomótica importante entre ambos sistemas cava, como lo están ustedes observando en la figura que tienen a la izquierda de su pantalla. En esta imagen
se han eliminado los pulmones, no hay pulmón derecho, no hay pulmón izquierdo, se ha extirpado casi por completo el saco pericárdico y podemos perfectamente ver, y voy a colorear nuevamente desde arriba hacia abajo, los elementos del sistema de la vena cava superior. Vemos la vena cava superior que estoy señalando, la brachiocefálica derecha e izquierda, y a su vez las tributarias de esta, de las cuales vamos a hablar en lo sucesivo, la vena yugular interna y la vena subclavia. Esta es una vista lateral derecha del mediastino, en donde están con color todos los elementos de las divisiones y subdivisiones, pero nos vamos a enfocar nosotros en este elemento, la vena cava superior, cuyo nombre deriva del latín cavus, que significa hueco. Y nos vamos a enfocar en este gran vaso, la vena ácidos, que forma parte del sistema venoso ácidos, que más o menos a nivel de T4 hace un callado desde atrás hacia adelante, ¿sí? Y se viene a terminar en la cara posterior de la vena cava superior, en la porción extrapericárdica, solamente para que hagamos un recordatorio. Ahora bien, la pregunta es, jóvenes, ¿cómo está conformado el sistema de la vena cava superior? Bueno, pues este está definido por su vena terminal que estoy señalando con la flecha, que es la vena cava superior intratorácica, localizada tanto en el mediastino superior, la porción de arriba, que es la extrapericárdica, 2/3, más o menos 4 a 5 centímetros de longitud, y más abajo, que aquí no se puede observar, en el mediastino medio, la porción intrapericárdica, 1/3 restante, unos 2.5 centímetros aproximadamente. Pues en ella confluyen las venas que traen la sangre de la cabeza, ¿sí?, del cuello y de ambos miembros superiores, a través de las venas brachiocefálicas, como ya mencioné, brachiocefálica derecha y brachiocefálica izquierda. En este caso, la sangre que retorna de cabeza y cuello lo hace a través de su vena principal, que es la que yo estoy señalando, voluminosa, la vena yugular interna, satélite de la arteria carótida común, que estoy también señalando, y las tributarias con las cuales tiene anastomosis homo y contralateral, como es la yugular externa, las yugulares anteriores, y en la imagen de la izquierda, las vertebrales, ¿sí? Las vertebrales que estoy señalando en este momento. Vean ustedes que a través de esos elementos, la vena yugular interna y la vena subclavia, tanto de un lado como del otro, traen sangre de cabeza, cuello y miembros superiores. Pasemos a la siguiente imagen y vamos a hacer una pequeña animación. Vamos a representar el manubrio, la clavícula derecha y la primera costilla con su primer cartílago costal replegado hacia adelante. Vamos a colocar el músculo escaleno anterior y vamos a representar en esa ocasión a la vena yugular interna, prácticamente verticalizada, y un tanto horizontalizada a la vena subclavia, que retorna la sangre del miembro superior a través de la vena axilar, vena subclavia, y termina por detrás de la articulación esternoclavicular, en el ángulo que se conoce como el ángulo venoso derecho o el ángulo yugulosubclavio, ¿sí?, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Vean ustedes que es bien importante aclarar que las relaciones, las disposiciones, tanto de la vena subclavia de un lado como la vena subclavia del otro lado, son exactamente similares. Vamos a pasar entonces a la siguiente imagen, en donde voy a representar al esternón, a la parte superior del cuerpo del mismo, las primeras 3 costillas con sus cartílagos costales del lado derecho, las del lado izquierdo, clavícula derecha, clavícula izquierda, y luego voy a representar al sistema de la vena cava superior. ¿Sí? Tenemos aquí a las venas tímicas, a las venas mediastínicas, a la vena torácica interna izquierda, a la vena torácica interna derecha, y voy a agregar al arco de la vena ácidos terminando en la parte posterior. Pues en este caso, ustedes vean que voy a hablar de la vena brachiocefálica derecha, la cual se origina inmediatamente atrás de la articulación esternoclavicular. Esta está muy en relación con el primer cartílago costal,
Es una vena voluminosa, es una vena de disposición vertical, 2.5 a 3 centímetros de longitud, 1.5 de calibre o de diámetro, prácticamente es vertical y tiene varias relaciones importantes que luego lo voy a describir. En el caso del otro lado, en el lado izquierdo, tengo la vena brachiocefálica izquierda, que se origina exactamente de manera similar que la derecha, pero esta tiene una trayectoria diferente, oblicua, en algunas ocasiones un tanto horizontalizada, mide 5 a 6 centímetros de longitud, 1.6 centímetros de calibre, ligeramente un poquito mayor que el de la brachiocefálica derecha, y termina, vean aquí, termina en la cara medial o cara interna de la vena brachiocefálica derecha. Voy a agregar el sistema vascular, ¿sí? El nervio, la tráquea por atrás, el nervio frénico derecho, el nervio frénico izquierdo, y voy a colocar al conducto torácico. Vean cómo la vena brachiocefálica se relaciona a la derecha con muchas estructuras, pero en esta ocasión yo voy a hablar del nervio frénico, adelante con el primer cartílago costal y parte del manubrio, en la parte posteromedial con el tronco arterial brachiocefálico, en el caso de la vena brachiocefálica derecha. En el caso de la vena brachiocefálica izquierda, tiene una relación atrás o posterior las ramas del arco de la aorta, el tronco arterial brachiocefálico, la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. En la parte inferior está relacionada con el arco aórtico y en la parte anterior con la cara posterior del manubrio del esternón. Esto en cuanto a las venas brachiocefálicas, que a la altura del primer cartílago costal se unen para constituir a la vena cava superior. Muy bien, vamos a ver la siguiente imagen en donde nosotros estamos observando y voy a teñirlo, darle color al sistema de la vena cava superior, y más abajo, por favor vean aquí a nivel del corazón el saco pericárdico. Voy a eliminarlo y voy a aumentarlo de tamaño para que podamos hacer un análisis mejor. Recordemos las estructuras: la vena yugular interna, la vena subclavia, sí, la vena cava superior del lado derecho, en el lado izquierdo la vena yugular interna, aquí tenemos la yugular externa, la subclavia, por aquí la axilar, la brachiocefálica izquierda. Vean cómo tiene que franquear la línea media o atravesar la línea media para llegar más o menos atrás del primer cartílago costal y conformar la vena cava superior. Esta vena cava superior tiene más o menos unos 7 centímetros, 6 a 8 centímetros en rango, una porción extrapericárdica que son los 2/3 de ella, y más abajo tiene, al entrar al saco pericárdico, al pericardio fibroso, es el tercio inferior, que es prácticamente intrapericárdico, como estoy diciendo. Veamos la siguiente imagen. La siguiente imagen son los mismos elementos, ¿sí? Lo único que se ha relacionado con mucho más estructuras. Ven, brachiocefálica derecha, izquierda y vena cava superior. Vean cómo a la vena cava superior está llegando la vena torácica interna derecha. Bien, esta imagen es solamente para que ustedes puedan ver el pericardio fibroso que se ha aperturado, que se ha abierto, y puedan perfectamente ver afuera la porción extrapericárdica que constituye los 2/3 de ella, y al interior el 1/3 restante de la vena cava superior. Esto prácticamente es la anatomía básica de una forma bastante resumida. Seguidamente vamos a cumplir nuestro segundo objetivo de la presentación, y es que queremos hacer un análisis de un artículo el cual fue publicado en el año 2010 por la revista, aquí abajo, la revista argentina de anatomía online del año 2010, volumen 1, número 1, la cual está hablando de las variaciones anatómicas en hallazgos en un cadáver, en un equipo de disección. El equipo en esa ocasión fue el señor Nicolás Ernesto Ottone, hoy doctor Ottone, junto con miembros más, el doctor Mario Domínguez, Sergio Cinzato y el doctor Esteban Blasi.
en cuanto a vena cava superior persistente con ausencia de la vena cava superior derecha. En esa ocasión, ellos hicieron un equipo de disección en la segunda cátedra de anatomía durante la disección rutinaria del bloque cardiopulmonar de un cadáver caucásico correspondiente a un adulto del género masculino preservado, formalizado en una concentración al 40%, encontraron los siguientes hallazgos. Número 1, una vena cava superior izquierda persistente. Número 2, encontraron ausencia de la correspondiente vena cava superior derecha. Número 3, se encontró que la vena cava superior izquierda desembocaba en un seno coronario dilatado, como muy bien nos explicó el licenciado Oviedo. Número 4, la vena cava superior izquierda como hallazgo extra recibía el drenaje correspondiente al callado de la vena ácidos, la cual presentaba un trayecto por encima de la raíz pulmonar izquierda. Número 5, el resto del sistema ácido respetaba su disposición normal. Y número 6, el cadáver no presentó transposición de órganos ni otras anomalías con las cuales es frecuente encontrar la vena cava superior izquierda persistente. Vamos a ver entonces los hallazgos fotográficos que ellos encontraron. En estas 6 fotografías vamos a irnos con estas, las primeras del lado izquierdo. Estas fotografías son un tanto panorámicas, no me voy a enfocar mucho con ellas y me voy a quedar con las del lado del centro que tiene un mejor acercamiento. Vean ustedes en la parte inferior, pulmón derecho, pulmón izquierdo, el pedículo pulmonar izquierdo o la raíz pulmonar izquierda, el corazón sin su saco pericárdico. Observamos el arco de la aorta con sus 3 ramas, el tronco arterial brachiocefálico, la arteria carótida común izquierda y la arteria subclaviizquierda como parte del plano medio quirúrgicamente hablando. Y en la parte posterior, el plano posterior o aeroesofágico, en donde podemos ver perfectamente la tráquea e inmediatamente posterior a ella encontramos al esófago. Entonces veamos aquí entonces esto lo que está sucediendo. Tenemos aquí a una vena brachiocefálica izquierda, vena brachiocefálica derecha, no hay ninguna, observen en el lado derecho por favor, no hay ninguna vena cava superior, hay una ausencia de ella por obliteración de la vena cardinal anterior derecha, ¿sí? Y en el lado izquierdo, aquí está, ¿no? Esta es la vena brachiocefálica izquierda verticalizada, la vena brachiocefálica derecha un tanto horizontalizada y oblicua, conformando a la vena cava superior izquierda persistente. Típicamente y característico que en la cara posterior de ella termina el arco de la vena ácidos, ¿sí? Que es una, en este tipo o en esta variante, es una de las características de ella. En esta imagen, en esta fotografía, se ha tomado en un ángulo anterolateral izquierdo para poder ver en esta parte con número 2 al seno coronario dilatado. Voy a agregar una imagen en la cual se está correspondiendo con la variante anatómica que se encontró. Vean que hay una obliteración de la vena cardinal anterior derecha y persistencia de la vena cardinal anterior izquierda y arco de la vena ácidos terminando en ella, obviamente porque no hay vena cava superior derecha, entonces tiene que irse desde el lado derecho, atravesar todo el mediastino y poder terminar en la vena cava superior izquierda persistente. ¿Ok? ¿Cuál fue la discusión que tuvieron en esa ocasión el equipo de disección? Número 1, las variaciones en la conformación del sistema venoso están asociados con el patrón embriológico y consisten en la persistencia de conexiones embriológicas, ya sea solas o en combinación con atrofia del desarrollo normal de otros canales. Número 2, la variación más frecuente es la persistencia de ambas venas cava superiores, dándose de acuerdo a este estudio y de acuerdo a lo que ellos investigaron con Bergman el 2006 con una frecuencia de 0.4%. Número 3, en nuestro caso, en el caso de ellos, la vena cava superior izquierda persiste en ausencia de la vena cava superior derecha, permitiendo inferir su reemplazo.
A esto se suma la desembocadura del callado de la vena ácigos luego de pasar por encima de la raíz pulmonar izquierda. Esta particular disposición se da con una frecuencia, según este estudio, de 0.16%. Número 4, algo bastante interesante y bastante importante que ustedes, como futuros médicos que van a ser, deben de comprender la correlación entre la embriología, entre la anatomía y los hallazgos clínicos. La discusión final de ellos es que suele ser asintomática, tanto clínica como hemodinámicamente. Eso significa que nosotros podemos encontrarla en un joven o en un adulto sin ninguna manifestación de ningún tipo, descubriéndose probablemente de manera causal durante una cirugía torácica, en el caso de una persona que haya fallecido pues en una autopsia, o complicando la implantación de marcapasos o durante colocación de catéteres. Esas anomalías, fíjense bien, pueden pasar desapercibidas. Por lo tanto, durante toda la vida, por lo tanto, ustedes deben de conocerlas muy bien y tenerlas presente. Por último, la mayoría de las veces el hallazgo de esta anomalía vascular se produce de manera incidental ante diversos procedimientos. Y por último, la conclusión de este estudio fue que es de primordial importancia que el médico general y el especialista tenga conocimiento de estas anomalías embriológicas, lo que yo les mencionaba, ¿no? Para poder afrontar y resolver con seguridad el procedimiento y la patología presente en este paciente. Lo que yo les voy a mostrar pues es la bibliografía que ellos utilizaron, y para culminar con el tercer objetivo de mi presentación vamos a clasificar las variantes anatómicas en tipo 1, que es la variante normal, en tipo 2, que es la vena cava superior izquierda persistente con ausencia de vena cava superior derecha. Esta la encontramos nosotros por ahí en aproximadamente un 10% de la población que presenta algún tipo de cardiopatía congénita. La vena cava superior izquierda persistente es como que fuese una imagen en espejo de la tipo 1 normal. Vamos a seguir con la siguiente, la disposición de persistencia de ambas, vena cava superior derecha e izquierda, se conoce como el tipo 3A, con un puenteado brachiocefálico, o sea, una anastomosis brachiocefálica, y la 3B, que es la persistencia de ambas, pero en ausencia de ese puenteado brachiocefálico o en ausencia de esa anastomosis de la vena brachiocefálica. Estas dos se dan en un 90%, la 3A en un 30% y la 3B en un 70% aproximadamente. El arco de la vena ácigos llega inmediatamente, y en el caso de la izquierda puede ser un arco formado por la vena hemiácigos accesoria, ¿sí? En el caso del tipo 2, la vena recorre todo el mediastino hasta llegar inmediatamente hasta la parte posterior de la vena cava superior izquierda. Bien, veamos unas imágenes rápidamente. Este es el que estoy mostrando ahorita, es el tipo 1, de igual forma el tipo 1 aquí, tipo 2, imagen en espejo terminando en el seno coronario dilatado, de igual forma esta es la tipo 2 y esta es la 3A, ¿sí? En donde hay un puenteado de la vena brachiocefálica, ¿sí? O una anastomosis de la vena brachiocefálica, ¿sí? Una vista posterior de lo mismo, y para terminar, veamos otra imagen exactamente igual para que ustedes no olviden, ¿no? Tipo 1 es el normal, llamémosle normal, o una presentación cotidiana. Recordemos nosotros que las variantes anatómicas por definición y por estadística son aquellas presentaciones anatómicas que se encuentran en menos del 50% de una población, y lo que se conoce como normal es aquello que se encuentra en más del 50% en una población normal. Espero que hayan comprendido y que las preguntas sean al final. Muchas gracias y pasen buen día. Muy bien, jóvenes, hasta este punto hemos podido hacer una revisión, un recordatorio de lo que ustedes ya vieron, de lo que ya hemos revisado en ciclos pasados, ¿verdad? Eso es a nivel de teoría, ¿verdad? La teoría es primero, la práctica es hasta después, ¿verdad? Esto es así en la vida. Y lo que vamos a ver ahorita es
ya la práctica, lo importante, ¿verdad? Nosotros no vamos a ver hueso en un paciente, vamos a ver radiografías, vamos a ver tejidos, vamos a analizar exámenes clínicos, ¿verdad? Y esto es importante ya cuando ustedes tengan la oportunidad de ejercer, primero Dios, en un futuro. El punto que vamos a pasar ahorita es la revisión de unos casos clínicos sobre este tema, ¿verdad? Acá va a estar a cargo el doctor Gustavo Rivera y lo invitamos. Doctor, bienvenido. Buenos días a todos los asistentes. Espero que sea de provecho toda esta ponencia, ¿verdad? De antemano darle las gracias a mis colegas, al licenciado Oviedo y al doctor Rodríguez por tan excepcionales ponencias que han dado, ¿sí? Creo que ha quedado bastante claro, pues. En este caso vamos a hablar un poco acerca de los hallazgos clínicos de la vena cava superior izquierda persistente, ¿sí? Más que hallazgos clínicos, quizás van a ser hallazgos radiológicos y ecocardiográficos de esta variante anatómica o anomalía anatómica, pues, porque quiero recalcar desde el principio de que esto no es una enfermedad, ¿sí? Esto no es una enfermedad, sino que es una variante anatómica que lo puede presentar un cierto porcentaje de la población, que lo vamos a ver un poco adelante, y que, como en todos nuestros cuerpos, ¿verdad?, pueden haber siempre anormalidades anatómicas. Unas van a ser asintomáticas, otras van a ser asintomáticas, por las cuales nos vamos a ir guiando clínicamente, ¿sí? Entonces, creo que no sale la primera diapositiva, pero en lo que sale, los hallazgos de la vena cava superior persistente datan desde hace mucho tiempo, aproximadamente desde el siglo XVII aproximadamente, pero fue cuando en 1850 aproximadamente un médico en Londres describe principalmente las anomalías anatómicas de eso que estamos viendo ahora, ¿verdad? Vamos a poder observar la prevalencia en un 0.3% a un 0.5% de la población. Aproximadamente en 300 pacientes vamos a tener un paciente tal vez con esta anomalía o esta variación anatómica. Los hallazgos van a ser causales o incidentales, ¿sí? Van a ser más que todo cuando vayamos a realizar procedimientos en unidad de cuidados intensivos sobre todo. Vamos a tener que también un cierto porcentaje de la población, como un 12%, se puede asociar a anomalías congénitas, ¿sí? El 80 al 90% de los casos de la vena cava superior persistente van a ser, como ya lo mencionaba el doctor Rodríguez, va a ser coexistente con la vena cava superior derecha. Vamos a ver unos casos clínicos con los que nosotros nos enfrentamos cada día y ustedes como alumnos de medicina se van a enfrentar. Por eso les mencionaba que más que unos hallazgos clínicos van a ser hallazgos radiológicos y ecocardiográficos. Tenemos el caso clínico número 1, que es un paciente de 76 años, ¿sí? Estos casos clínicos van a ser bastante sencillos. Quiero que se enfoquen bastante en la edad del paciente. Es un paciente de 76 años, que este paciente habrá consultado cantidad de veces a cualquier tipo de médico en toda su vida, ¿sí? Y en sus 76 años nunca fue descubierto, nunca le dio un síntoma, nunca le dio un problema la vena cava superior izquierda persistente, ¿sí? Entonces un paciente de 76 años que ingresa al servicio de cardiología por un infarto agudo del miocardio, ¿sí? Que tiene una patología asociada, una patología crónica o una insuficiencia cardíaca. Debido a esa complicación que el paciente tiene, pues se decide la colocación de un catéter venoso central. El catéter venoso central, pues como no está muy familiarizado, es una técnica que se emplea para, más que todo en la unidad de cuidados intensivos, para administrar medicamentos por largo tiempo a los pacientes, cuando son de difícil acceso venoso, cuando no tiene un buen acceso venoso periférico, ¿sí? Más que todo se utiliza en la unidad de cuidados intensivos. La primera radiografía que les va a aparecer en su pantalla no es la de nuestro paciente, sino que es de un paciente diferente. ¿Por qué les traigo esta radiografía acá? Ustedes pueden ver, creo que el cursor se está moviendo en sus pantallas, entonces vemos aquí el catéter o la cánula venosa, ¿sí? Como está empleada por la técnica de la vena subclavia derecha, pues para que recorra por la brachiocefálica derecha, como lo explicaron en la anatomía, y pueda, viene del mediastino superior, se introduce a la cava, se introduce al mediastino medio y a la cava superior, en este caso la derecha, ¿verdad? Este paciente no tiene ninguna anomalía, vemos el recorrido normal, ¿sí? Del catéter venoso. Podemos verlo como en una simple radiografía de tórax,
nosotros podemos ver el catéter, ¿verdad? Y además, después de que se coloca un catéter central venoso, siempre se realiza una radiografía control para ver que el catéter esté bien colocado, para ver que no haya migrado hacia otro vaso, entre otras opciones, ¿sí? Y ahora vemos una radiografía que si es la de nuestro paciente de 76 años, y vemos cómo con las flechas de color blanco va describiendo el trayecto anómalo del catéter, ¿sí? Al momento de tomar la radiografía de tórax, vemos cómo viene por la subclavia derecha. En teoría tendría que bajar por la brachiocefálica derecha en este curso, pero vemos cómo cruza el mediastino y se introduce al mediastino medio, pero por el lado izquierdo. Vemos el montón aórtico callado de la aorta, vemos cómo pasa por delante de la aorta para drenar en el seno coronario. Vemos la sillota cardíaca también. Entonces, comparemos las radiografías. Como vemos, el primer paciente, el recorrido normal de un sistema venoso de grandes vasos normal, y como vemos el recorrido anómalo del catéter en un sistema venoso de los grandes vasos superiores con una vena cava superior izquierda persistente, ¿de acuerdo? Como les mencionaba, este paciente nunca tuvo ningún síntoma, nunca tuvo ningún problema, fue asintomático hasta el momento de que se le colocó esta vía venosa, ¿cierto? Entonces vemos como un paciente de esa edad. El segundo caso clínico, un caso algo largo, un paciente de 4 años, ¿sí? Tenemos primero, en el caso clínico 1, tenemos un paciente de la tercera edad. Aquí tenemos un paciente de 4 añitos nada más, ¿sí? Que fue un embarazo a término, sin complicaciones, no tiene antecedentes patológicos, no tiene ninguna enfermedad hereditaria, ni los familiares presentan datos de otra enfermedad rara. Vemos que este pacientico consulta por tos, consulta por dificultad respiratoria, ¿sí? Entonces, pues, teniendo tos, dificultad respiratoria y fiebre, pues, podemos diagnosticar una neumonía, ¿verdad? Hasta el momento tampoco nos ha dado alguna sintomatología que nos guíe a que sea algo de los grandes vasos, ¿sí? El examen físico, buenas condiciones, al momento estaba febril, estaba hidratado, cardiopulmonar a la inspección el tórax simétrico sin ninguna anomalía, describe que hay una leve disnea moderada, una percusión, a la percusión matidez del campo pulmonar derecho y a la ocultación un murmullo abolido en el vértice y campo pulmonar medio. Todas estas sintomatologías siempre son más que todo pulmonares, ¿verdad? Pulmonares que nos refieren a la neumonía que el paciente en este momento tiene. En ningún momento nos está diciendo otra sintomatología que nosotros nos pueda llevar a pensar que el paciente puede tener un defecto en sus vasos o una anomalía en sus vasos o una variante anatómica en su sistema de vasos, ¿sí? Describe que nada más tiene una taquicardia de 100 latidos por minuto. Esta taquicardia le llamó la atención a los médicos, por lo que ellos comienzan a indagar, ¿verdad? A ver si tiene alguna patología cardíaca congénita. Y como ustedes pueden ver en la diapositiva, ellos encuentran ruidos cardíacos y le encuentran un soplo, ¿sí? Un soplo. Ya antes habíamos hablado que el 12% de la población con cardiopatías congénitas va a tener o puede presentar una vena cava superior izquierda persistente, ¿sí? Entonces ya tenemos una cardiopatía con el soplo congénita y podemos ver una tomografía, una venografía por tomografía reconstruida en 3D, en el cual podemos ver que hay dos venas cava superior, una izquierda y una derecha. Con flecha roja estamos señalando la vena cava superior derecha y con flecha blanca estamos señalando la vena cava superior izquierda persistente. Como bien ya el doctor Rodríguez nos explicó las diferentes variaciones que hay, ¿sí? Entonces tenemos dos tipos de pacientes, ¿sí? Tenemos un paciente con vena cava izquierda persistente, sí, con ausencia de la vena cava superior derecha, y tenemos un paciente de 4 años de edad con vena cava superior izquierda persistente con coexistencia de la vena cava superior derecha, ¿sí? La evolución de este paciente de 4 años fue satisfactoria, en ningún momento tuvo ninguna complicación en su hospitalización, le dieron seguimiento por parte de cardiología y en ningún momento la variante anatómica pudo o tuvo algo que ver con el paciente, ¿de acuerdo? Las pruebas
y hallazgos. Las pruebas, como les decía, más que hallazgos clínicos, son hallazgos radiológicos y ecocardiográficos. ¿Por qué? Porque nosotros, aquí en la diapositiva dice que para más o menos diagnosticar esta anomalía anatómica podemos emplear las técnicas de una venografía con contraste convencional, un ecocardiograma transtorácico y transesofágico, y el estándar para diagnosticar esta variante anatómica es la venografía por tomografía multicorte, ¿de acuerdo? Aunque en nuestro país siempre los recursos son bastante limitados para nuestros pacientes, y pues nosotros podemos diagnosticar esto simplemente con un ecocardiograma normal. Un ecocardiograma normal que hoy en día la mayoría de personas tienen el acceso a eso. ¿Y qué vamos a observar nosotros en un ecocardiograma normal? Vamos a observar un seno venoso coronario dilatado, ¿sí? Porque ahí es donde está desembocando nuestra vena cava superior persistente. Por lo tanto, se va a dilatar para drenar en la aurícula derecha. Y tal vez un hallazgo clínico que nos pueda orientar, pero que no es patoneumónico, o sea que no va a ser definitivo para esta anomalía anatómica, puede ser la taquicardia, ¿de acuerdo? O cuando tengamos un paciente con una cardiopatía congénita. Cuando decimos cardiopatía congénita podemos hablar por tetralogía de Fallot, por transposición de los grandes vasos, por un defecto en el septo ventricular o un defecto en el septo auricular, ¿de acuerdo? Entre otras patologías, ¿de acuerdo? Pero pues podemos investigarlo. O si no, pues podemos diagnosticarlo también incidentalmente en una radiografía de tórax, porque le colocamos al paciente un catéter venoso central por un procedimiento en cuidados intensivos o por un procedimiento en una máxima emergencia como la de nuestro país. Como una pequeña conclusión, las variaciones anatómicas de las venas sistémicas han atraído mucho la atención de los médicos, y más que todo de los médicos de anatomía radiológica, ¿de acuerdo? Porque como pudimos ver en los porcentajes, no es una anomalía muy común. Y esta anomalía también la podemos detectar no solo ya en edades altas de 30 años, 40 años, por ejemplo, sino que ahora en día, como sabemos nosotros, en nuestro sistema de salud, a las embarazadas se les hacen periódicamente ultrasonografías, ultrasonidos fetales para ver el estado fetal del bebé, y por ahí, pues ese es el momento adecuado en el que nosotros podemos también diagnosticar alguna anomalía con los grandes vasos, una como la vena cava superior persistente, izquierda persistente, o cualquier otra anomalía congénita de que algún bebé traiga, ¿verdad? Y nosotros podemos estar preparados para poder afrontar todos los riesgos y retos que nos traiga ese nuevo paciente, ¿sí? La vena cava superior izquierda persistente es la anomalía más frecuente del sistema venoso sistémico. Asimismo, una anomalía venosa torácica más frecuente, sin embargo, constituye en la anomalía estructural o malformación congénita venosa intratorácica más rara también, ¿sí? Presentándose en el 3% al 10% de los individuos. Pues esa es mi participación con los hallazgos radiológicos. Como podemos ver, son bastante puntuales, los pacientes no van a presentar ningún síntoma. Puedo tenerlo yo en este momento, puedo hasta morirme y nunca supe si tuve yo este caso de esta variación anatómica. ¿Sí? Pues me despido de ustedes con este mensaje de William Osler, un médico canadiense que fue un buen investigador. Si pueden, por favor, lean la biografía de él, porque es de mucha importancia saber también, ¿verdad?, de nuestros estudiosos, y también nos sirve de inspiración para seguir nosotros en el ámbito de la investigación, porque ser médicos no solo quiere decir dar una consulta, ser médicos también somos científicos, somos investigadores y aprendemos todos los días, ¿verdad? Entonces la medicina es la ciencia de la incertidumbre y del arte de la probabilidad. Espero que haya sido de provecho esta ponencia de este día, nuestro primer webinar. Esperamos poder seguir haciendo más revisiones bibliográficas para poder ilustrarlos a ustedes como alumnos de medicina, para que puedan llevar todos esos conocimientos de que no los van a ver todos los días, pero tienen que tenerlos presentes en sus mentes y les van a servir de mucho para las competencias que ustedes se van a enfrentar con nuestros pacientes. Me despido de ustedes, deseándoles un buen día. Bien, jóvenes, hemos llegado casi al final de este webinar. Vamos a dar paso a las preguntas. Tienen abierto el micrófono, es el momento de su participación. Yo tengo algo que no me quedó muy claro.
Ok. En lo último de los hallazgos radiológicos se nos mencionaba que la persona podría incluso morir y nunca haberse dado cuenta. Hola, buenos días de nuevo. Sí, pues claro, la persona que pueda tener este hallazgo o esta variación anatómica, como les mencionaba, va a ser completamente asintomática, quiere decir que el paciente nunca va a presentar un síntoma, ni siquiera, ¿sí? Como les mencionaba también, va a ser un descubrimiento o un hallazgo incidental. Más que todo cuando se aplican o cuando se colocan los catéteres venosos centrales, ¿sí? Más que todo se hace en unidad de cuidados intensivos. O una arteriografía, si nosotros le practicamos una arteriografía a nuestro paciente por X o Y razón que queremos diagnosticar otra patología, una patología, perdón, pues ahí nos vamos a dar cuenta que tiene una vena cava superior persistente, pero de lo contrario, esto no va a causar ningún síntoma, no va a causar, como les mencionaba al principio de la presentación, esto no es una enfermedad. Quiero que les quede claro, es una variante anatómica, pero no es una enfermedad. No sé si les queda clara la duda o tiene algo más. No, sí, ya. Ahí completo. No había terminado de dar la pregunta porque se me desactivó el micrófono, pero sí la entendió usted, así que muchas gracias. Bueno. Perfecto, perfecto. Bien, ¿quién más? Ahí levantan la mano. Stephanie María, adelante. Tiene el micrófono para usted. Sí, una pregunta. ¿Qué otras anomalías pueden acompañar a esta variante, verdad, anatómica, que puedan dar como indicio de que se está sufriendo, o bueno, de que se está teniendo una vena cava superior izquierda persistente? Sí, buenos días. No. Pues va a estar acompañado por anomalías cardíacas congénitas más que todo. Puede estar acompañado por un soplo, puede estar acompañado por una comunicación ventricular o comunicación intraauricular, un defecto del septo ventricular o defecto del septo auricular, transposición de los grandes vasos, que son tecnología de valor también esas como intracardíacas, y como extracardíacas también pueden estar acompañadas por una atresia esofágica. ¿Sí? Entonces, por esas patologías, más que todo, puede estar acompañada la vena cava superior izquierda persistente, coexistente o no coexistente con vena cava superior derecha. Esto no quiere decir que todas las malformaciones congénitas cardíacas van a tener una vena cava superior izquierda persistente, ¿verdad? Sino que pues van a haber sus excepciones. Geraldina Giselle, adelante con su pregunta. Sí, sí entendí que esta anomalía no es una enfermedad y no puede causar la muerte en sí, pero ¿podría esta anomalía como desencadenar o ayudar a que se desencadenen otro tipo de enfermedades que sí pueden causar la muerte? No, pues no puede desencadenar, porque acuérdese que es un desarrollo fisiológico normal o un desarrollo embriológico, comenzando desde la embriología, es un desarrollo embriológico normal, el cual el sistema de nuestros vasos superiores o el drenaje de la sangre de la parte superior siempre va a ser por la vena cava, siempre va a ser por la vena cava, entonces siempre una condición fisiológicamente normal que no nos va a predisponer a alguna enfermedad o nos va a predisponer a la muerte, como usted ya muy bien lo dijo. Una característica quiero agregar. Siempre que exista una vena cava superior izquierda persistente que vaya a drenar al seno coronario dilatado y este vaya al atrio derecho, no va a haber problema. Aproximadamente un 10 al 20%, esta puede ir directamente a drenar a la aurícula izquierda o a la vena pulmonar superior izquierda. O en esa situación puede haber un shunt de derecha a izquierda, una comunicación de sangre oxigenada con desoxigenada, y eso en el neonato se va a manifestar como una cianosis, ¿sí? Una coloración azulada de las extremidades, etcétera, que es la manifestación clínica de un problema de combinación de sangre oxigenada con carboxigenada. Entonces, la manifestación clínica se va a dar
siempre y cuando haya un problema de esta naturaleza o en el caso que haya franca anomalías cardíacas o extracardíacas. Sí, buenos días. Yo tengo una duda en el caso de la presencia de una vena cava superior izquierda persistente. ¿Puede presentar algunas complicaciones clínicas adicionales? ¿Puede afectar lo que es la dilatación del seno coronario a la salud del paciente? Ya como Sí. bien lo decía el doctor Rodríguez, va a presentar complicaciones cuando esta vena cava superior persistente, que es el 10% de los casos, desemboque en la aurícula izquierda, ¿sí? En la aurícula izquierda o en la pulmonar izquierda. En ese porcentaje de casos, sí hay que hacer una intervención rápida, ¿no? Porque entonces estamos teniendo mezcla de sangre oxigenada con sangre desoxigenada, ¿sí? Si esta vena cava superior izquierda persistente desemboca por medio del seno coronario hacia la aurícula derecha, no va a causar ningún compromiso, como ya lo habíamos dicho. Es más, no va a causar ninguna variación en la presión arterial, no va a causar ninguna variación en el seno coronario. Se pueden hacer gasometrías, la cual pueden estar normales y no, nada más. Ok, gracias. ¿Alguien más con alguna inquietud? María Paz, Matías, adelante. Sí, buenos días. Yo tengo como una duda, si esta anomalía se llega a presentar en un neonato, en un recién nacido, como el doctor explicó, ¿verdad? Que, bueno, al menos los síntomas que presentó un preescolar fue la tos y todo eso. Entonces me imagino que un neonato puede presentar algo parecido, ¿verdad? Tomando en cuenta la frecuencia cardíaca, o sea, todo eso. No sé si sería el mismo procedimiento o si sería, digamos, una operación o qué, no sé, esa es mi duda. En el caso clínico número 2 que vimos del paciente preescolar de 4 años, este paciente consultó, su causa principal de consulta fue la neumonía. ¿Sí? Si la neumonía no se hubiera presentado en este paciente, de seguro se hubiera cerrado normalmente y no hubiera ningún problema, ¿verdad? Pero respondiendo ya más a su pregunta, María Paz, esto se puede diagnosticar en la etapa prenatal, ¿de acuerdo? Desde la etapa prenatal nosotros podemos saber que puede persistir esta anomalía, ¿de acuerdo? ¿Sí? Podemos hacer sí exámenes de medición de presión de los grandes vasos, podemos hacer gasometrías para saber que todo esté bien, que son exámenes complementarios, ¿verdad? Y poder tener al bebé ya cuando nazca o cuando ya sea adulto, poderle hacer chequeos rutinarios para ver que todo marche bien, pero según las estadísticas de los casos que se han dado con esta anomalía, no presentan ningún síntoma y no consultan principalmente porque sientan síntomas por esta anomalía, sino que tienen una causa secundaria o van a consultar por otra cosa y se termina diagnosticando o se termina descubriendo esta variación anatómica. Yanira Raquel. Hola, sí, como ya se nos ha explicado que esta anomalía, siempre y cuando haga su recorrido correctamente, no causaría ningún problema, no es una enfermedad, no tiene nada. Entonces, ¿cuál sería el mayor beneficio o la mayor importancia que nosotros tendríamos de, por decirlo así, diagnosticar o conocer que existe esta anomalía? ¿Sería solo como un conocimiento general de que hay una población que tiene anomalías así, o hay un beneficio importante que podríamos sacar de esto si en realidad no causa ningún problema? Le voy a hacer un comentario desde el punto de vista anatómico. Nosotros conocemos las conformaciones anatómicas normales. Para poder definir una conformación anatómica normal, estadísticamente hablando, tiene que estar arriba del 50% de la población. Es decir, nosotros en anatomía, las variantes anatómicas normales son la regla. Podemos encontrar anomalías, por ejemplo, en la vía biliar extrahepática, anomalías en la vascularización del intestino, anomalías en la vascularización cerebral. Cuando nosotros hablamos de estas variantes anatómicas, se definen como aquellas que se encuentran en mucho menos del 50% de la población. Cuando tú estás, por ejemplo, en la mesa de disección o en la mesa quirúrgica, conocer ese tipo de anomalías es bien importante
porque no todas las personas van a ser iguales. Eso significa que cuando tú estés operando un paciente por una colecistitis aguda, por una apendicitis aguda, vas a encontrar que hay variaciones a la regla y tiene que conocerla como médico, como cirujano o como residente de cirugía para poder hacer un adecuado abordaje quirúrgico. Eso desde el punto de vista anatómico quirúrgico. Esa es la importancia. Ahora, en el caso de que aparezcan, por ejemplo, acompañadas con anomalías cardíacas o con anomalías extracardíacas, esas que son incompatibles, por ejemplo, con la vida y que pueden ser corregidas dependiendo si son únicas, múltiples, de un sistema o de varios sistemas, tienen que ser diagnosticadas en etapa temprana, si es posible tratadas en etapa temprana. Los cirujanos pediatras son los que se encargan de esas intervenciones, siempre y cuando puedan ser corregibles para poder salvar la vida, en este caso, del niño. Muchas gracias. Agregando un poquito más a su duda, ya como bien lo decía el doctor Rodríguez, usted tiene que conocer muy bien la anatomía, ¿verdad? La anatomía normal y la anatomía, pues lo que se pueda, la anatomía normal, ¿sí? Porque en cualquier momento usted pueda intervenir un paciente o tenga que hacer un procedimiento o tenga que tomar un examen, ya sea venografía, ya sea tomografías o X examen, pues usted conocer la historia de su paciente, ¿sí? Si es un paciente que ya está diagnosticado pues, con X o Y anomalía o con X y Y variación anatómica, pues usted ya sabe por dónde va a realizar el procedimiento invasivo, porque son procedimientos invasivos, y no tener alguna complicación en el momento del procedimiento que esté realizando. Pues nada más eso. Bien, vamos con la última pregunta por cuestión de tiempo. Yanira Raquel, adelante. Buenos días. Mi pregunta va en el caso de que la vena cava superior izquierda sea persistente, pero que desemboque en la aurícula derecha y se dé el intercambio de, como que, el choque, por decirlo así, o la mezcla de la sangre oxigenada con la desoxigenada. En ese caso, ¿qué se hace? ¿Hay una intervención quirúrgica o se puede, no sé, con medicamentos? Pero ¿cuál es el tratamiento de eso? Sí, efectivamente, como usted ya lo dice, tiene que realizarse una intervención quirúrgica para poder recanalizar, por decirlo así, este flujo sanguíneo para que llegue a su cámara cardíaca correspondiente y no tengamos ese efecto de cortocircuito que se entiende en la clínica, no tengamos ese efecto de cortocircuito o de mezcla de sangre oxigenada y desoxigenada, así como también se entiende. Entonces sí se tiene que hacer un procedimiento quirúrgico lo más rápido posible, porque si no, ahí sí nos puede traer complicaciones, ahí sí nos puede traer muchas complicaciones en cuanto a lo cardiológico, ¿de acuerdo? Ok, muchas gracias, doctor. Hemos llegado al final. Voy a dejar a la doctora Maritza Hernández a que nos dé la clausura de nuestro primer webinar. Adelante, doctora. Hola, hola, saludándolos de nuevo. Pues solo para darles las gracias por su presencia a todos los asistentes y espero hayan sido todos los temas de su agrado, que les haya servido mucho para nuevos conocimientos. Esperamos seguirles trayendo nuevos temas y pues es un orgullo para mí el haber escuchado a todos mis colegas y compañeros, el presentar estas excelentes ponencias. Les agradezco mucho su presencia y nos vemos pronto. Pasen un feliz día. Muchas gracias.